Muy buenas noches. Vengo a compartir y a socializar la presentación acerca del tema propuesto para la asignatura. Lead times y niveles de servicios. Bueno, esto fue a partir de varias consultas, varias investigaciones, varias lecturas, muchas lecturas. Me basé principalmente en el segundo documento propuesto por la docente para el análisis de este primer tema de Lead Times. Se habla de la reducción de los tiempos de entrega y por ende de la competitividad en toda la dinámica del supply chain dentro de la empresa. Dentro de esta reducción de los tiempos se hace visible la necesidad de haber creado una teoría por parte del autor, la metodología ARTOS, que consiste en el análisis y reducción del tiempo observado en la supply chain. Se suele pensar que una característica básica de la competitividad es un nivel de suministros excelentes, pero él dice y asume que esto no es así, que de pronto es políticamente correcto, pero es un concepto erróneo porque es una de las formas, soslaya una de las formas de obtener la competitividad dentro de toda la cadena de suministros. De lo que se trata verdaderamente es de reducir los tiempos desde el momento en que se hace el pedido hasta hasta el momento en el que el cliente obtiene su entrega. Eh, en este sentido, se analiza todo desde el punto de vista de las redes de las operaciones, desde cada uno de los nodos, y lo define así como un conjunto de operaciones que hay que realizar, las redes de operaciones básicamente. Lo hace así de una forma muy simple y muy directa. Y luego se introduce el autor en una explicación más específica y dice que las redes de operaciones realmente está compuesta por unos nudos y estos nudos están conectados por una relación y esa relación él los grafica como si fueran unos arcos o los grafica verbalmente y esto muestran unas relaciones de precedencia. ¿Eso qué quiere decir? Que primero se debe realizar una operación denominada A o la inicial para pasar a la siguiente. Es decir, debe hacerse necesariamente primero la operación A antes de llegar a la operación B. Cuando se haya terminado la operación A, se continúa con la B. No se puede dejar comenzada una para continuar con la otra. He ahí en donde él explica lo que son todas las redes de operaciones. Una red de operación puede tener una forma muy detallada. Él lo presenta a través de esta figura que nos puso en el documento. En cada operación tiene un movimiento del operador. Y este puede ser, el movimiento entre uno y otro nudo puede ser el transporte. Y es importantísimo la reducción de esos tiempos entre un nudo y el otro nudo. Por ejemplo, aquí vemos en esta red de operaciones cómo las dos primeras son un poquito exógenas, por si se quiere decir, pero a partir de la tercera empiecen a depender una de las otras, es decir, las primeras dependen en sí mismas de que se comiencen, pero la primera y la segunda, pero la tercera necesariamente tiene que haberse terminado de realizar la primera y la segunda para poder continuar con la tercera y así sucesivamente. Y aquí nos va mostrando cómo es la parte de la materia prima, cómo se van organizando los kits, luego se va apilando de forma mecanizada, se lleva la fabricación, el ensamble y finalmente se lleva al cliente. Nos presentan también en este documento
cómo esta lead time es una explosión de la demanda y la variabilidad. El lead time como tal presentan aquí una explosión de necesidades y variables. Podría verse como algo muy simple, pero no, esto tiene muchísimos bemoles en donde se plantean unos problemas. Por ejemplo, los ERP y los Enterprise Resource Planning actualmente no proporcionan la información necesaria para el análisis del plazo de entrega, no al menos lo que se necesitan para llevar a cabo los tiempos entre un nudo y el otro nudo, como lo manifiesta el mismo autor. Los tiempos estratégicos de una red de operaciones. ¿Cuál es el problema? El problema está en la reducción de los plazos de entrega. O sea, se tiene que hacer una operación y una mirada global, desde el momento del pedido hasta el momento en que llega el producto a las manos del destinatario final. Eso es lo que hay que mirar, que eso crea mayor competitividad, como lo dice el mismo autor. Como estábamos hablando, ellos crean como un modelo que se llama el modelo ARTOS y tiene 3 fases. En la primera fase de los modelos, como lo habíamos comentado al principio, se trata de la reducción del tiempo de rotura. Los textos de seguridad suelen diseñarse demasiado grandes sin considerarse que no puede ser tan necesaria esa existencia. Entonces, en el tiempo de rotura exige una mirada global del todo, mirando el todo, no las particularidades, para poder dar esa, ¿cómo llamarlo? Como el cálculo exacto a cada uno de los tiempos entre un paso y otro de las mercancías de un nivel a otro nivel, de tal manera en que mientras más reducción hay de tiempo entre uno y otro, se va a beneficiar y va a haber mayor competitividad en toda la operación, o mayores beneficios a toda la operación, que va a crear una gran competitividad ante el mercado y ante los clientes. Se requiere la contemplación de las operaciones en su integridad. Entonces, afecta el stock de seguridad en esta última y en efecto se propagan todas las redes hasta alcanzar la última operación. Es decir, si en uno de los nudos se afecta esos tiempos de rotura, va a afectar absolutamente toda la operación, va a atrasar los tiempos, va a atrasar las entregas. Entonces, verdaderamente es muy necesaria la precisión dentro de la reducción de los tiempos. A menor tiempo, mayor competitividad. También nos presenta, para poder entender un poquito el lenguaje o a mayor profundidad del lenguaje lead times, unos tiempos estratégicos con sus respectivas definiciones. Él maneja este grupo de investigadores en cabeza del autor, maneja unas definiciones de unos tiempos, el TR, que es el tiempo de rotura, es decir, el tiempo de retraso que se trae en el principio de una operación por falta de disponibilidad de los recursos que se requieren para realizarla. Está el tiempo productivo, el TP, el tiempo directo del proceso continuo del procesador de la operación. El TW, tiempo de espera, un tiempo de espera que se produce cuando la operación se detiene pendiente de volver a arrancar. Más adelante se profundiza un poquito en esto. Puede ser debida a distintas causas. El tiempo de pérdida es un momento en el que alguien puede, o en algún ítem puede haber un inicio, una realización de una operación del mismo momento del lanzamiento en la orden de producción. Entonces son situaciones que se pueden presentar y en las que se tienen que estar preparados y saber qué hacer. También están los tiempos estratégicos. Pasamos de los tiempos básicos, los necesarios, a los estratégicos, importantísimas para toda esta reducción del tiempo y en esta operación de lead time. Tiempo de operación, suma de los tiempos de espera y productivo de una operación, el POE, plazo operativo de entrega.
la suma del tiempo de operaciones más el tiempo de rotura, está la fórmula. El plazo de obtención, el tiempo más temprano en el que se puede empezar la operación, es estratégico debido a que en esta es el mayor de los plazos de las operaciones precedentes. Presentan la fórmula. El plazo de entrega es la suma de los tiempos pedidos más el plazo de obtención. Aquí aparece de una forma mucho más elemental y mucho más comprensible en qué consiste este tipo de plazos. Como tal, el objetivo final es el plazo de entrega. A menor tiempo en el plazo de entrega, como se dice al principio o como encabeza el documento, es mayor la competitividad. Entonces, se inicia con el tiempo de pedido. Entonces, al comunicarse esto con la empresa, entonces aparece un tiempo de operación, que es un tiempo de los básicos, un tiempo de rotura, que es el tiempo de pérdidas como nos lo definía en la anterior diapositiva. Esto sumado constituye el plazo operativo de entrega, que es POE, y esto por tanto es el tiempo de obtención de la mercancía para que éste pueda llegar al destino, al destino en un plazo entre menor mucho mejor. Vamos a la segunda fase, en la reducción de los tiempos, en hartos. Y esto consiste en descomposición de los tiempos de operación de TOP, de tiempo productivo. Entonces está en primera medida, tiempos de operación se divide en dos, que es en tiempo productivo y el tiempo improductivo. A su vez, el tiempo improductivo se subdivide en otras dos categorías, que son los tiempos de espera y los tiempos de paro. Es decir, tiempos que reducen mucho las operaciones dentro de la dinámica de entrega. Están los tipos, entonces, en primera medida tenemos tipos de acumulaciones o de tensiones de flujo, entonces están los de lotes, los de colas y los paros. ¿En qué consiste la acumulación por lotes? En donde se acumulan todas las unidades y entonces se agrupan en un colectivo y ya entonces quedan como una unidad, queda como un lote completo. Aparecen las colas y son aquellas unidades que están esperando por un acontecimiento interno para que se produzca el curso de su propia dinámica, es decir, las detienen un tiempo, no se hace un lote, sino que cada una queda una detrás de la otra esperando a que siga el flujo. Para que continúe como todo este tiempo de rotación. Y por último tenemos los paros, y que son los que se quedan en una espera de un acontecimiento externo al sistema, puede ser una orden, en fin. Por tanto, hay tres tipos de esperas, es decir, si hay tres tipos de acumulaciones, hay tres tipos de esperas. Entonces están los tiempos de paro, están los tiempos de lote y están los tiempos de cola o de interferencia. Aquí aparece una graficación a la izquierda de la diapositiva, la pirámide de los tiempos completa. Entonces comenzamos. El objetivo final es el plazo de entrega, lo más importante. Mientras menor plazo, mayor es el crecimiento, la ganancia. Lo que se demora el tiempo de pedido es algo independiente, es un cliente externo que hace contacto con la compañía. ¿Qué pasa dentro de la compañía? Entonces, pueden suceder paros de preparación, pueden suceder paros de desorganización, paros planteados, paros de lote, tiempos de espera, tiempos de operación, en fin, estos que están en los cajoncitos rojos y en los cajoncitos ocre son los que pueden aumentar los tiempos y por tanto reducir la productividad y reducir los cumplimientos que se deben tener en los plazos de entrega con el tiempo de pedido con el que se requirió. ¿Cómo se pueden reducir entonces esos tiempos de espera? Que es verdaderamente a lo que apunta
el lead time, reducir entre menor tiempo mayor productividad, entre menor tiempo más confiabilidad, más reconocimiento, mayor confianza. Entonces, en primera medida tenemos cómo reducir los tiempos de lote. Entonces, hace falta reducir las economías de escala, que es lo que origina. Entonces, ¿quién toma las decisiones de que se hagan estos tiempos de espera de lote? Entonces que entonces dice, sacan los pretextos de que hay economías de escala, entonces el autor recomienda que se deben revisar esas justificaciones y esas explicaciones por cuenta de quienes están a cargo de estas dinámicas, para ver si realmente esos son los motivos por los cuales se deben parar los tiempos o se deben tomar los tiempos de lote, porque muchas veces son tiempos que son innecesarios, otras veces sí se hacen necesarios. Los tiempos de interferencia o de espera en cola. ¿Qué se debe hacer? Se debe reducir la aleatoriedad de las llegadas del servicio, haciéndolas más previsibles y programables. Es decir, precisar, programar. En tal momento, tales cantidades deben estar en este lote, en este sector, en estos estantes, y ahí tienen que permanecer. Los tiempos no pueden estar subiendo, bajando, variando, yendo y viniendo, porque eso es lo que entonces hace que las cosas crean con mayor incertidumbre, y se tienen que requerir, si existen estas aleatoriedades, entonces se tienen que identificar por qué se están dando, para que al identificarlas se pueda crear entonces una estrategia para mejorarlas, una estrategia para quitarlas, una estrategia en la que se identifique el problema y plantear, claro está, las posibles soluciones para llevar a cabo estas reducciones de tiempo que están dándose a partir de la interferencia, la aleatoriedad de las llegadas del servicio. Se tiene otra de las soluciones para reducir estos tiempos, es aumentar la capacidad de servicio, pero también dice el autor es más costosa. ¿Por qué? Porque implica tener más servidores, más personal, y hacer que estos otros tengan mayor eficiencia en su trabajo, presionarlos, estimularlos, darles incentivos para que su trabajo tenga mayor rendimiento y mayor productividad. Entonces, claro, al tener que invertirse más en estímulos, al tener que invertirse más de pronto en premiaciones, eso implica también entonces mayor inversión, entonces por tanto se vuelve un poco más costosa. También está la reducción del tiempo de preparación. Esta reducción del tiempo de preparación es mucho más compleja, porque tiene que desglosar y descomponerse cada una de las operaciones que se están dando dentro de esos tiempos entre un nudo y otro nudo. Y aquí verdaderamente entonces se tiene que ir mirando con mucho detalle esas operaciones, y eso se vuelve un poco más dispendioso. Entonces, todo eso hay que evaluarlo, hay que equipararlo, hay que calcularlo de tal manera que siempre estemos buscando una menor tiempo de entrega en el pedido que se haga dentro de la empresa, del producto ante el cliente. ¿Cómo reducir los tiempos de paro? Que es otra de las formas en las que se pierde mucho tiempo dentro de la reducción de los tiempos de entrega. Primero,
o A. Se originan por las decisiones, es decir, primeramente los tiempos de paro se originan por las decisiones de alguien. ¿Por qué? Porque requiere optimizar otro servicio u otro proceso. ¿Por qué? Porque se presentó alguna eventualidad no programada. ¿Por qué? Porque se debió parar, revisar una máquina y de pronto no la tuvieron en cuenta a la hora de programarla dentro de los tiempos, que también es necesario hacer este tipo de paros porque se requiere, por ejemplo, hacerle mantenimiento a unas máquinas, porque se requiere, por ejemplo, la reorganización de algunas de algunos nudos dentro de la empresa, en fin. Entonces, se debe revisar el cuestionamiento y la justificación de estas decisiones, porque se tiene que tener un paro realmente programado. Si se necesitan tales tiempos, porque hay determinadas máquinas, porque hay determinados vehículos que deben ser reparados, que deben ser mirados, entonces eso tiene que estar previamente preparado para saber que en tal momento va a haber un paro y en ese tiempo no debe aparecer como un tiempo perdido. Por lo tanto, entonces tienen que saber en qué cantidades, en qué momentos debe realmente hacerse en esos paros para no generar esas pérdidas. Y en un segundo momento aparecen los paros por desorganización, tienen que ver mucho con las decisiones que de pronto no se programaron. Entonces, se debe remodelar el sistema de información, el que se suministra a través del ERP, evitando que estas situaciones se produzcan. Aquí tenemos una tercera fase, o llegamos mejor a la tercera fase, que es la reducción del tiempo de pedido. Y esta realmente es la más fácil. Porque ya descompuesto los elementos elementales se trata de información sobre todo. Aquí ya no se trata de la parte más que todo operativa, sino de la información, de la parte de información. Y esta información se da en segundos, porque ya contamos con internet, porque contamos con redes y no aparecen los stocks. Entonces, por tanto, es una cuestión que únicamente depende de la comunicación y de la tecnología con la que cuenta la empresa para hacer este tipo de comunicaciones. También aquí, por ejemplo, en la gráfica aparece el diagrama general con todas las siglas de TOP, de tiempo de operaciones, de tiempo de interferencia, de tiempo productivo, de tiempo de lote, de tiempo de preparación, del tiempo de paro planeado y de tiempo de paro desorganizado. ¿Cómo afecta todo eso en el tiempo de entrega de pedidos? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo en las esferas azules aparecen, por ejemplo, aquellas situaciones o circunstancias, si se pueden llamar, que pueden ser consecuencia de las decisiones que se toman a partir de las fases anteriores, de la planeación de las situaciones anteriores, de los tiempos de operaciones, de los tiempos de preparaciones, de los tiempos de interferencia, de todo lo que puede incurrir dentro de la empresa. Entonces, todo eso es una red que se teje internamente y que verdaderamente a dónde apunta a los tiempos. Todo esto tiene un tiempo de interferencia. Eso tiene un tiempo que interfiere con las operaciones, que eso tiene un tiempo en el que se debe mirar si puede suceder un paro planeado, por ejemplo, porque como se mencionaba anteriormente, porque se necesita revisar algo, en fin.
Entonces, aquí así puede suceder una dinámica dentro de todas estas etapas para la reducción o el lead time dentro de una empresa. Ahora pasamos a un segundo momento o a un segundo tema que tiene mucho que ver, que son los niveles de servicio. Cuando hablamos de niveles de servicio, necesariamente estamos hablando acerca de los inventarios. ¿Esto qué representa? Puede representar una probabilidad de que en algún momento suceda que se requieran ciertas existencias y no estén. Entonces, el nivel de servicio, ¿para qué nos sirve? Para calcular esas existencias de seguridad. Es decir, tenemos que tener como un colchón en el que nos podemos apoyar y decir, todavía me queda tanto de este producto con el cual yo debo responderle a ciertos clientes. Y ese es como el objetivo como tal del servicio, del nivel del servicio. La optimización de los inventarios es uno de los componentes más importantes de la gestión de la cadena de suministros. Entonces, pero también hace que el resultado de las operaciones de una preocupación para que los responsables dentro de la cadena de suministro en esos casos deban preocuparse de administrar unas redes o supply chain más complejas. Tienen que estar optimizando cuáles son los niveles de inventario que necesitan para poder tener todo bajo control. Cuando se optimizan los niveles de servicio, realmente se traducen en beneficios reales. Para establecer niveles de servicio e inventario, los proveedores deben comprender cómo los cambios en el nivel de servicio afectan los pedidos que reciben, y es tarea de los responsables de supply chain ayudarles a ganar en visión en esta área. El aumento de servicio en materia de inventario a menudo requiere inversiones sustanciales en tecnología, cambio de procesos. La cuestión es que medir el costo de esta mejora es sencillo, sin embargo no resulta tan fácil concretarlo en el beneficio de las cifras. Pero ajustar estos niveles de servicio trae ¿cuáles son esos beneficios reales? Primero, evita abandono de los clientes. Los clientes cuando acuden al proveedor lo hacen con la confianza de que siempre van a conseguir lo que requieren. Si hubo ventas perdidas, las pueden subsanar con estos niveles de stock suficientes. Esto que hace, crea una confiabilidad y por tanto el cliente va a mantener una lealtad con la empresa o con la marca y adquiere la capacidad de participar en la demanda. Siempre va a tener con qué responderle a los clientes. Tanto en cuanto a la frecuencia de los pedidos como en el surtido, es decir, en el momento y en las cantidades que lo requieran. Si el cliente siempre encuentra lo que necesita, va a aumentar una lealtad y no solo va a recuperar las ventas perdidas, sino que va a ganar un muy buen nombre en el que va a ir creciendo en el ambiente en el juego. ¿Cuál es la relación entre stock de seguridad y nivel de servicio? El nivel de servicio alto se define por aquellos que generan una mayor utilidad para el negocio. Generalmente el nivel de servicio está basado en una clasificación ABCXYZ. El 20% de los artículos que generan el 80% de las ventas no pueden quebrar y por ende reciben un mayor nivel de servicio, es decir, siempre hay mayor disponibilidad, siempre hay mayor stock, siempre hay una mayor prontitud de respuesta al momento de entregar el pedido. El nivel de servicio se parametriza no tan solo a niveles de artículos, sino a nivel de artículos en sus diferentes ubicaciones. Para ilustrarlo un poquito el nivel de servicio,
en la siguiente fórmula se simplifica, pero es reconocida dentro de la gestión de inventarios. Entonces, ese stock de seguridad es igual al puntaje o al número en el que se requieren los productos y en el tiempo, radicación del tiempo de ciega por desviación de estándares de la demanda, es más o menos, esa es la fórmula más simplificada que se recomienda. Ya sabemos que existen software que calculan esto, que simplemente se le mandan los datos y ellos mismos lanzan el resultado. El puntaje en la fórmula anteriormente dada en el stock de seguridad arroja como resultado el nivel de servicio deseado. Y está basada en la estándar de la demanda. Con la determinación de un nivel de servicio estamos calculando cuántas desviaciones estándar queremos tener adicional a la media. El puntaje Z por cada nivel de servicio encuentra fácilmente una tabla Z. Entre más alto el puntaje Z, menos riesgos de quiebres, es decir, mientras mayor número tenemos al 84%, si tenemos a un punto, que es el 84%, a 1.2890, a 1.6595%, a 2.3399%, mientras más alto sea ese puntaje, menos riesgos de quiebre de stock. Siempre va a haber suficiente cantidad en la ubicación estratégica precisa para llegar al cliente en el menor tiempo posible, para dar una mayor entrega, una mejor respuesta en el tiempo de la entrega. Así se crea la confianza y se crea como la lealtad con la empresa y con los clientes. El nivel de servicio de stock de seguridad en la estrategia empresarial. ¿Qué tan importante es? El nivel de servicio es un parámetro a definir por la gerencia. Ellos dirán cuánto va a ser el 99%, en fin, cuánto va a ser el 80%, el 90%, de acuerdo como al capital de trabajo que tienen. Y para crear un caso representativo para su gerencia, se debiese comenzar con la estrategia de la empresa. En teoría hay 3 estrategias. La primera estrategia para el nivel de servicios y stock de seguridad es el menor costo. Tenemos un ejemplo de los supermercados Econo adjuntos al éxito. Empresas que apuntan a menor costo están enfocadas en ser lo más eficientes posibles e invierten en mejorar los procesos de su cadena de suministro. Un stock de seguridad no es la prioridad porque no aumenta directamente en la eficiencia cuando se definen stock de seguridad para fast movers, para movimientos más rápidos. El nivel de servicio normalmente es más bajo que para las empresas de mejor servicio. Aquí lo que se busca más que todo, aunque es a menor costo, es que haya en la cantidad suficiente, que haya un menor tiempo a la hora de hacer llegar el pedido. Eso lo vemos en supermercados Econo, también en los de Uno, Justo y Bueno. Tal vez el servicio no es lo más, no es de mayor clase, pero se encuentra lo que se necesita y muchas veces por buscar economía, entonces las personas, los clientes, pues acuden hemos acudido a este tipo de supermercados y es el mejor ejemplo del nivel de stock de seguridad en la estrategia empresarial. La segunda estrategia es el mejor producto, por ejemplo, en Apple. Las empresas con mejor producto prácticamente viven de su marca, su buen nombre. Si usted adquiere un celular, por lo general la marca que es el culmen o la corona, pues en cuanto a celulares, por decirlo así, es adquirir un Apple, porque son de una tecnología increíble, tienen una
unas aplicaciones, tienen una forma de navegación verdaderamente muy superior, muy buena. Y entonces priorizan las inversiones en el marketing, en hacer mercado, en hacer publicidad. Los productos tienen generalmente un ciclo de vida corto. Al momento que se acaba el inventario se lanza una nueva versión. Siempre están buscando que el iPhone 9, 10, no sé qué, en qué versión irán en ese momento. Pero entonces la idea es que no pase mucho tiempo siempre en la misma versión, sino siempre ir renovando para que las personas, para ir creando esa necesidad en los clientes de adquirir el nuevo producto. Son mucho más importantes que el abastecimiento. Aquí no importa si se acabó, se acabó. Si te quedaste sin el iPhone, te quedaste sin el iPhone. Espera que salga el nuevo. Y ese es como el trabajo de buen nombre que tienen, porque tienen el mejor producto, porque siempre hay una expectativa con que y se podrán superar al anterior. Se puede preguntar a un cliente, ¿habrá algo mejor? ¿Ahora con qué nos van a sorprender en esta marca? Y es que pensamos que lo habíamos visto todo, que podrá haber más y siempre tienen algo nuevo con que sorprendernos y por eso viven de su marca, porque siempre se están creando esa expectativa y siempre nos dejan asombrados de las cosas nuevas que de pronto no se nos pudieran ocurrir tan fácilmente que pudieran salir. Y en una tercera medida tenemos un mayor servicio, por ejemplo en Amazon, que son ventas por internet. Entonces, estas empresas de que viven de tener a los clientes satisfechos, pero perder a un cliente se convierte en algo muy fatal. Dejar de vender un producto es terrible. Deben estar enfocados en la determinación de su stock de seguridad y medir de mejor manera las incertidumbres que están enfrentando. Los productos que se están ofreciendo a través de esta web, si verdaderamente los representa, si verdaderamente tiene salida. En fin, entonces mire que son tres formas de mantener unos niveles de servicio y que realmente pueden funcionar de acuerdo como al tipo de productos o de finalidad que tienen en el mercado. Nivel de servicio y stock de seguridad según el ciclo de vida del producto. Entonces, para los artículos en estado de fin de vida, donde las ventas tienen una tendencia negativa o ya no existen el nivel de servicios del primer parámetro, se deben eliminar. Utilizando un buen software de gestión de inventario, se puede automatizar estos cambios con reglas de negocio específicas. Es el nivel de servicio de stock de seguridad según el comportamiento del producto. El nivel de servicio más usado es el nivel de 95%, pero para artículos que tienen por defecto una desviación estándar muy alta, artículos erráticos. Este nivel de servicio genera mucho más stock de seguridad que para un artículo con comportamiento más estable. Efecto deseado de los niveles de servicio es disminuir los quiebres. Vamos a mirar como un ejemplo más práctico y más concreto. Entonces, se quiere responder al 98% de las veces de la demanda del cliente. El artículo tiene una venta anual de 1000 unidades, es decir, y esta se distribuye y un plazo de entrega de proveedor de una por mes. Además, sabemos que el artículo tiene una desviación estándar de 40 unidades. Para calcular el stock de seguridad se considera el puntaje Z, como el que veníamos trabajando en las fórmulas anteriores, que corresponde al 98%, es decir, al nivel óptimo deseado, al nivel de servicio deseado, que es igual a 2.55 sin considerar la fiabilidad del proveedor. El stock de seguridad necesario sería de 102 unidades, es decir, a lo que correspondería pues el 98%. Entonces, Z, desviación estándar de la demanda al cuadrado, plazo de entrega 255 por 40 por 1, entonces es igual a 102. Estábamos hablando de 40 unidades
que estábamos hablando en primera medida en cuando se está Z en 1, Z.28, Z1.65, entonces por tanto en este caso 2.55 corresponderían a 102 unidades, que es el 95 al 98% que corresponde al 255. Entonces, con 102 unidades tendremos un quiebre de stock en un 2% de las veces que estamos abastecidos del proveedor, considerando el tiempo de entrega. Porque tenemos 12 abastecimientos, es decir, uno cada mes. Tenemos un stock out en 2% de 12, el punto 24 de las veces. Eso se traduce en a una vez quiebre cada 4 años. Entonces, en conclusión, o sea, realmente es un punto de quiebre muy bajo, es una muy buena respuesta. En el nivel de servicio sería lo ideal, no perfecto, nada por más que se lleve a lo más lejos termina siendo perfecto, pero sería como el punto óptimo, el punto ideal dentro del nivel de servicio, que crea realmente un gran punto de confianza. Entonces, para concluir, para determinar el nivel de servicio se debe considerar primero la estrategia empresarial, como una de las tres que vimos, como el ejemplo de Econo, lo de Apple, lo de Amazon. De acuerdo a una de esas, entonces se debe determinar el nivel de servicio que se quiere. Las decisiones de gestión por cada producto en cada ubicación. El comportamiento del artículo en cada ubicación y el significativo de un nivel de servicio de la práctica versus el efecto deseado. Entonces, de acuerdo como a todo lo que vimos en cuanto al lead time, a niveles de servicio, que son dos temas que se engranan perfectamente, entonces damos por terminada esta presentación. Espero que me haya acercado lo más posible como a los objetivos que se pretendían para esta actividad, para esta exposición, para esta investigación. Es un tema muy apasionante que obliga a profundizar, a leer, a ver muchos ejemplos, a releer, a ampliar vocabulario, y que verdaderamente ayuda como a tener mucha claridad de pronto en lo que se ha ido estudiando en temas anteriores. Muchísimas gracias. Espero pues que me haya acercado a los estándares de calificación y al aprendizaje adquirido. Una feliz noche y muchas gracias. Aquí también presento algunas de las fuentes de consulta y de profundización que pude encontrar con el que pude complementar los temas propuestos. Muchas gracias.